Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo le voy a pedir que vayamos al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos y vamos a leer un versículo en el capítulo 1, versículo 8. Y vamos a estar hablando el tema, recibiréis poder, tomado de los primeros versículos, de las primeras palabras del versículo. ¿Por qué? Porque este versículo es importante entre la conclusión de los evangelios y el inicio de una era diferente, la era del Espíritu, de la iglesia. Y vamos a leer ese versículo todos juntos, así como están. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a estar hablando, recibiréis poder. ¿Cuándo recibirían poder? ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? Poder. En el versículo 6, yendo para atrás, Jesús estuvo diciéndoles en los versículos anteriores a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Los discípulos preguntan a Jesús y le dice: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dice: no les conviene a ustedes los tiempos ni las sazones. Pero la mentalidad de los discípulos nos habla a nosotros que ellos estaban pensando en una restauración política. Estaban esperando a un líder mesiánico que vendría y desbarataría el gobierno romano. Judea fue básicamente conquistada en el año 63 por Pompeyo. Desde el momento que Pompeyo conquistó Judea, comenzó la opresión del Imperio Romano sobre toda Palestina. Y cuando el Señor Jesucristo vino, justamente después de 60 o 70 años que el Imperio Romano había estado sobre toda Palestina, Judea, todo ese tiempo ellos habían mantenido esa esperanza de que Dios levantaría un gobernador, un príncipe en medio de su pueblo, que vendría y iba a ponerle fin al gobierno, al imperio romano, y ellos se iban a desligar. Pero Jesús les dice: yo no les voy a dar un imperio, un reino terrenal como las naciones. En vez de darles un reino, les daré poder. Les daré poder, no un reino, no un gobierno humano, no un ejército. Les daría poder. ¿Poder para qué? Poder para testificar, para dar testimonio del evangelio de Jesucristo. Les daría poder. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros recibió cuando recibió a Jesucristo? Recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una doctrina. El Espíritu Santo no es un mensaje. El Espíritu Santo es una persona viva que vive en nosotros, está con nosotros y viene sobre nosotros para darnos poder para cumplir nuestra misión como iglesia, como pueblo de Dios. El Espíritu Santo es más real que nosotros aquí. El Espíritu Santo, usted no lo puede ver, pero el Espíritu Santo no es simplemente un viento o un fuego. El Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, emociones, voluntad. Él da los dones como Él quiere. Él se contrista. Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo. Él está en medio de nosotros. Y dijo Jesús: yo no le voy a dar un reino, le voy a dar poder. Le voy a dar
poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos aquí en griego es mártir. Es decir, que estas personas, las cuales recibirían el poder del Espíritu Santo, el poder de un reino inconmovible, el poder de un reino invisible, recibirían poder para ser mártires. Personas que no venderían su fe por evitar el fuego o el castigo. Ellos estarían dispuestos a recibir. Y Jesús vino justamente en ese tiempo. Justamente cuando el imperio romano estaba gobernando, estaba rigiendo sobre el mundo. Han habido 4 reinos, y eso lo vio Daniel en el capítulo 3, el capítulo 2, en la interpretación del sueño de Nabucodonosor, que veía una estatua grande con la cabeza de oro, que estaba compuesta de oro, el resto del cuerpo plata, cobre y luego barro y hierro mezclado. Y esta parte final del hierro es cuando Cristo vino, antes que el imperio romano se dividiera, se deteriorara en lo que era la parte de los pies de hierro y barro. Es donde hay una división del imperio romano. Justamente ahorita mismo se ha deteriorado esa autoridad que tenía cuando Jesucristo vino. Cuando Jesucristo vino en el hierro de Roma, en el hierro de Roma. ¿Por qué tenía que ser así? Porque Daniel dice que la imagen sería destruida. ¿Cómo sería destruida? ¿A dónde recibiría el impacto? La Biblia dice que Nabucodonosor vio que una roca fue cortada, no con mano, y golpeó a la imagen en los pies. No lo golpeó en el torso, no lo golpeó en el pecho, no lo golpeó en la cabeza, le golpeó los pies y la desbarató y la hizo polvo. Aquí es donde Jesucristo, hermanos, está diciendo que comienza un reino, comienza un crecimiento de un reino nuevo, de un reino no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Zacarías habló de la inauguración de un reino que vendría, que no gobernaría con espada, que no gobernaría con lanza, sino con el Espíritu de Dios. Ahora Jesús le está diciendo: yo les voy a dar a ustedes ese reino, yo voy a establecer ese reino. Y en el capítulo 2, quiero que veamos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, yo quiero que veamos, la iglesia estaba orando para recibir lo que Dios les había dicho: esperen en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Ellos estaban haciendo algo, estaban juntos, estaban unánimes, estaban adorando a Dios, estaban orando. ¿Por qué la oración es importante? Porque la oración, hermanos, muchas veces tenemos un concepto equivocado acerca de la oración. Pensamos que la oración es el medio por el cual convencemos a Dios que algo nos lo debe de dar. Pensamos que estamos sacudiendo las puertas del cielo para que Dios nos deje entrar, y cuando persistimos Dios lo hace. No, cuando nosotros oramos, estamos poniendo nuestro corazón en la posición correcta donde Dios puede manifestarse en nosotros. La oración coloca nuestro corazón en la posición correcta para que Dios se manifieste en nuestras vidas y Dios cumpla el propósito que Él tiene para con nosotros. El problema es nuestro corazón. El problema es que nuestro corazón no está alineado con la palabra. El problema de nuestro corazón es que, dijo el Señor, el corazón del hombre es malo. El corazón del hombre es duro. Por eso la palabra del Señor dice que Dios les prometió que les daría corazón nuevo, un corazón de carne. Les dice el Señor: les voy a dar un corazón de carne, un corazón que teme a mi palabra, un corazón que tiembla a mi palabra. Y este es el tiempo. Esta es la era del reino espiritual que Dios ha establecido.
La Biblia dice que esa piedra comenzó a crecer hasta hacerse monte. En el capítulo 2, versículo 34 en adelante, comenzó hasta hacerse un monte. ¿Qué significa eso? Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 21, versículo 44. Él habló, básicamente él dijo, esa roca soy yo. Y el que cayere sobre esa roca será quebrantado. Y sobre quien cayere la roca lo desmenuzará. El mismo concepto de Daniel capítulo 2. Dice la palabra del Señor que el que cae sobre esta roca, hay dos cosas, el que cae sobre esta roca, Mateo 21, 44, dice que será quebrantado. Me recuerda el evento del avivamiento de 1904 en Gales. El registro dice de que los bares se cerraron. Los dueños de los bares estaban en la iglesia adorando al Señor. No habían casos en la corte que tratar. Las cortes estaban vacías porque la delincuencia se había eliminado, erradicado, solamente porque alguien comenzó a adorar a Dios y se dispuso para Dios, se entregó a Dios. La palabra del Señor dice que nos demos a Dios, que nos entreguemos a Él. Y fue un momento grandioso en la historia, en 1904, que fue uno de los poderosos avivamientos de la época, donde Dios, el Evangelio de Jesucristo, transformó vidas desde la raíz. ¿Por qué el hombre no puede cambiar? ¿Por qué el hombre trata de cambiarse a sí mismo y no puede? Y cae miserablemente, cae y cae. ¿Por qué? Porque el cambio que él está queriendo hacer es externo. El cambio verdadero es interno. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. El Espíritu Santo nos cambia internamente. Y luego, externamente, comienza a ver el fruto de una vida entregada al Señor. Cuando nosotros nos entregamos a Dios en nuestra vida, comienza a producir esa relación que tenemos con Dios, comienza a producir en las cosas externas. Usted se va a dar cuenta los cambios que comienzan a darse en su vida. Las cosas que comienza a hacer que antes no las hacía y las está haciendo naturalmente. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios funciona y está trabajando y está demoliendo estructuras, tanto culturales como religiosas. Está moliendo todo aquello que se ha levantado en contra de lo que se llama Dios o es objeto de culto. Usted lo va a ver después en la cuarta bestia espantosa, en el capítulo 7 de Daniel. Habla contra todo aquello que viene de Dios, que es objeto de culto. La palabra del Señor nos manifiesta aquí de que el Evangelio comenzaría una etapa diferente. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, revelan la vida de Jesús, los milagros de Jesús, la crucifixión de Jesús y la gloriosa restauración de Jesús. Pero Lucas, que fue el escritor de Hechos, Lucas comienza a escribir una historia diferente. Ya no de Jesús en la carne, ya no de Jesús físicamente, sino de Jesús a través de la iglesia. Si usted nota aquí, la misión no termina con la muerte de Jesús. La misión no se acaba cuando Jesucristo asciende al cielo. Estamos allí en el Monte de los Olivos, alrededor del año 30 y 33 antes de Cristo, y Jesús les está diciendo a ellos las últimas palabras: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Por qué era tan importante ser investido del poder de lo alto? Porque no hay poder, nada en lo que nosotros humanamente podamos hacer, solamente lo que Él puede hacer.
Esa es la promesa, y le está diciendo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Aquí comienza el ministerio ¿de qué? De la iglesia. No se acabó el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús continúa a través de la iglesia. Hermanos, hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué razón Dios estableció una iglesia? Alguien me dijo: yo no necesito ir a la iglesia para ser salvo. Es cierto, no se necesita ir a una iglesia para ser salvo, solamente se necesita aceptar a Jesucristo como único y suficiente salvador personal. Es cierto, pero Dios estableció la iglesia para que nosotros pudiéramos ser edificados como edificio espiritual, para que nosotros podamos ser edificados en nuestra santísima fe, para que nosotros podamos ser útiles para el reino de los cielos, para que nosotros seamos capaces e idóneos de poder llevar este evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. El evangelio llegará lejos, y el evangelio llega a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, y todos fueron llenos. Ahora si vamos a Hechos 2, verso 1 y 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas eran en el aposento alto? 120 personas estaban ahí. Pero ¿qué estaban haciendo? Jesucristo resucita. 40 días Jesús se les estuvo apareciendo a los discípulos. Cuando subió al cielo, les dijo: no se vayan de Jerusalén. Pasaron todavía 10 días más, y los discípulos, los 120, estaban buscando al Señor en un aposento alto de una casa, y de repente no lo esperaban. Y esto es lo importante, hermanos. La vida cristiana es una vida de confiar en Dios. No que Señor, que cuándo lo vas a hacer, Señor, que por qué no lo haces, Señor, que por qué no vienes, Señor. No, ellos no estaban en eso. Ellos estaban en el aposento alto, estaban abriendo espacio para que Dios usara ese espacio, y cumplido 10 días, el Espíritu Santo cayó sobre de ellos y hubo un estruendo. Este estruendo fue milagroso, porque era el día de Pentecostés. Toda la gente que había estado en los países lejanos, que habían sido expatriados por una o cualquier razón que hayan tenido, llegaban a Jerusalén para ofrecer sacrificios. Todos estaban allí. Traían sus ofrendas, sus diezmos, todo según la ley de Moisés. Pero hubo un estruendo en el día de Pentecostés que atrajo la atención de toda la ciudad de Jerusalén, porque era el centro religioso. Todo el mundo tenía que llevar a Jerusalén sus sacrificios. Y dice la palabra del Señor que se juntaron para ver qué estaba pasando. ¿Quién les dijo? ¿Cómo lo escucharon? No lo sé. Lo cierto es que la gente dejó los ritos muertos allá en el templo, que estaban sacrificando el becerro que solamente podía cubrir los pecados según la ordenanza de la ley. Pero ahora se había manifestado uno que había derramado su sangre, que podía salvarnos perpetuamente a través de esa sangre. Se acercaron para ver qué pasaba y dijeron: ¿qué? Estos están ebrios. Mire cómo el mundo mira la manifestación, pero unos dijeron: no, es imposible, porque estos, siendo personas que no han salido de aquí, de este país, no han aprendido los lenguajes que nosotros hablamos allá en los países donde nosotros nacimos, los oímos hablar en las lenguas nativas de nosotros. La multitud estaba dividida, pero ¿saben qué?
Pedro se levantó y predicó, los llamó al arrepentimiento y la iglesia comenzó a expandirse y la roca comenzó a golpear y a decir, a desboronar el poder de César. Comenzó a moler la idolatría, comenzó a moler todo lo que se había levantado, de modo, hermanos, que aquellos discípulos estaban dispuestos a dar su vida para no comprometer su fe. Estaban dispuestos a desafiar al César porque tenían el poder que desmenuza los reinos de Daniel capítulo 2. Ese poder está en nosotros ahora mismo. Ese poder está dominándonos a nosotros. Vino de repente el Espíritu Santo, y esa promesa no es solamente para ese determinado grupo de personas allá en Jerusalén. No, esa promesa es para la iglesia. Y yo quiero decirles algo también poderoso, que el Espíritu Santo, cuando vino aquí en el aposento alto, no fue solamente un evento solamente, sino que el Espíritu Santo en ese momento estaba cayendo sobre la iglesia en su totalidad. La iglesia es la casa del Espíritu Santo. Cuando usted va a Apocalipsis, dice la Biblia de que el Espíritu y la iglesia dicen ven. Si el Espíritu dice algo, la iglesia lo dice. Si la iglesia está diciendo algo, lo está diciendo el Espíritu Santo. La Biblia dice de que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. O sea, no está diciendo que es una opción, está diciendo que es una condición de vida. Está diciendo de que si tiene el Espíritu Santo, es de Dios. Ahora, ¿pero qué pasa de la llenura del Espíritu Santo? Aquí nosotros podemos ver la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, pero ¿qué sucede en la llenura? Hay muchas personas que dicen, yo no hablo en lenguas, no he experimentado la llenura del Espíritu Santo, y piensan que no tienen al Espíritu Santo. Usted tiene al Espíritu Santo. Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo. Puede ser que el Espíritu Santo está contristado por todos los ídolos que nosotros levantamos. Roma tenía a César, adoraban al César. Ahora, ¿qué es lo que se adora? ¿Qué es lo que se adora ahora en día? ¿Cuál es la idolatría moderna de ahora en día? El teléfono, la comodidad. Estoy cansado, no puedo, no voy a ir. Los ídolos que nosotros necesitamos derribar para poder servir al Señor. Y eso es lo que significa santidad. Santidad no significa que un creyente debe ser perfecto, porque santo solo hay uno, y es Dios. Nosotros, la santidad que se descifra en todo lo que la palabra del Señor enseña, es una persona que se ha separado para Dios y que se entrega diariamente al Espíritu Santo. Se entrega a Dios, no es perfecta, se entrega a Dios, se separa para Dios. En la mañana, hermanos, yo pienso que si una familia dejan la televisión en la tarde para irse a orar, el reino de los cielos está creciendo. Si usted deja en la mañana su teléfono, que siempre va y recurre al teléfono, y no recurre al teléfono, sino que va a apartar un tiempo para Dios, la iglesia está creciendo. El poder de Dios se va a manifestar, porque la santidad es el espacio que le damos a Dios para obrar en ese espacio. Dios no va a competir con el bullicio de la gente. Nosotros tenemos que tener una relación donde no hay bulla, donde no hay escándalo, donde no escuchamos esto ni lo otro. Me encanta levantarme a las 5 o a las 6 de la mañana, cuando todo está en silencio. Casi ni se oyen carros por allí, se comienza a oír a las 8, y me levanto en la mañana. Qué hermoso se siente decirle, Espíritu Santo, aquí estoy. Aquí estoy, Espíritu Santo. No estoy buscando que tú me des algo, solamente quiero tener comunión contigo. Y quiero decirte que yo me entrego otra vez a ti. ¿Por qué? Porque la entrega es diaria. Romanos capítulo 12, versículo 1. La entrega es diaria. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable al Señor, que es vuestro culto diario. La entrega tiene que ser diaria.
El Espíritu Santo me dijo, yo estaba con ese problema, Señor, me entrego a ti, pero a veces no puedo entregar ciertas áreas. Y digo, Señor, yo lo quiero hacer, pero no puedo. Yo te digo que lo entrego a esta área, pero es imposible para mí. Y el Espíritu Santo me habló y me sacó de ese dilema y me dijo, tu tarea no es cambiar esas áreas. Tu tarea es darme permiso a mí, entregármelo a mí y yo lo haré. Yo no me preocupo por cambiar. Yo solamente le digo al Señor, Señor, entrego esta área de mi vida, tú tomas control de ella en el nombre de Jesucristo. Y el poder del reino se manifiesta en nosotros. Mire, la salvación de nosotros es el Espíritu Santo. Cuando usted vive una vida llena del Espíritu Santo, usted no tiene que esforzarse por ser santo. Usted no tiene que esforzarse por tener gozo. Usted no se tiene que esforzar por tener paz. Cuando vive una vida llena del Espíritu Santo, la paz viene como ¿qué? Como fruto. El gozo viene como fruto. Usted va a ver la iglesia primitiva en los tiempos de persecución, la cual la iglesia tuvo como consecuencia de la muerte de Esteban. La Biblia dice que se entregaban en los anfiteatros para ser masacrados, para ser llevados ante el puñado de gente y ser exhibidos, para morir comido por los perros o desgarrado por los leones. A los creyentes, pero la historia de la iglesia primitiva dice que esa gente se moría con un canto en sus labios. Esa gente se moría con una sonrisa en sus labios cuando los leones los desgarraban, cuando los animales salvajes los desgarraban. ¿Qué era? ¿Qué problema? ¿Qué es lo que estaba pasando en ellos? Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Si usted va a ver en Hechos capítulo 6 y 7, habían unos diáconos que fueron llamados al ministerio del diaconado. Y usted va a encontrar a uno que se llama Esteban. Y la Biblia dice, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos cuando lo estaban apedreando. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La única forma de poder ser mártir era ser lleno del Espíritu Santo. La única manera de mostrar esa paz interna y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento es ser lleno del Espíritu Santo. Alguien me dice, pero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Usted no va a ser lleno del Espíritu Santo mientras se está llenando de lo que se está llenando y lo está manteniendo lejos de la llenura del Espíritu Santo. Usted tiene que dejar cosas. Usted tiene que apartar tiempo. Usted tiene que dejar cosas las cuales le están robando la bendición. Cosas las cuales le están robando esa íntima comunión con el Espíritu de Dios. Usted no necesita, yo no le voy a decir, hermano, sea más santo. Yo sé que usted no puede, yo sé que usted quiere hacerlo, pero una vez usted se llena del Espíritu Santo, usted andará en la santidad más profunda que jamás nunca haya podido experimentar. Y usted va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo estoy viviendo este tipo de vida? Este tipo de vida que antes no podía vivir. Es porque el Espíritu Santo está manifestándose en usted. Por eso se le llama Espíritu Santo. No solamente Espíritu, no, Espíritu Santo. Él produce el carácter de Cristo en nosotros cuando permitimos que Él nos llene. Jesucristo lo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, el Padre lo enviará. Y es lo que dice, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Es el Espíritu Santo la respuesta.